la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, a través del Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica y la línea de investigación política, globalización y cambio sociocultural, en colaboración con el grupo de trabajo Uterclaxo, invitan al Foro Social sobre Democracias Otras, 11, 12 y 19 de septiembre de 2025. Entonces vamos a empezar con la presentación de estos 3 tomos de la colección Alfaro Zapatista. Para iniciar voy a pedir al compañero Pedro y la compañera Mari Vitz de Yucatán de acompañarnos aquí con un par de poemas. Ambos son activistas, luchadores sociales, pero también son escritores de cuentos y de poesía. Entonces, por favor, si quieren venir y compartir una de sus creaciones. Bueno, mientras bajo este archivo, les comento un poco lo que quiero leer. Es un poema que se llama Ixim en maya, que es maíz en español, y sucede que muchas veces el campesino en época de cosecha se encuentra con diferentes tipos de mazorca, y una de las mazorcas con las que se encuentra es, en maya le decimos shtuch, porque no está como muy cundido el maíz en el olote, están así como muy separadas. Entonces eso pasa porque le pegó la sequía, pasa porque a veces vino un viento fuerte y tumbaron la mata y se pudo medio recuperar, pasa porque a veces sufrió del ataque de los gusanos o también de la langosta. Entonces se recupera y da una mazorca, pero no es así como una muy buena mazorca. Aparecen así como separados. Entonces la idea de aquí es como una metáfora en donde pensamos que algunas comunidades, a raíz de la llegada de los megaproyectos, pues se dividen, se conflictúan, se pelean entre sí y se parecen a una mazorca que tiene pocos granos, que están en el mismo olote, en el mismo hueso, pero están separados unos de otros y no se comunican, no se llevan, no se aman, se repudian y bueno, finalmente hay una descomposición y una pérdida ahí. Entonces eso es un poco lo que se quiere transmitir con este poema. Dice Ixim, lo leo en maya y después lo leo en español. Dice: At achianil tubaklil uyishim al unalila koliumzil, haili upolokil hailume, wakesh u yakabil agab chak, maupi milushno kolili, wakesh ukobenil ukaakin. Ubalile uyishim alanale, nach yang humpel tiuheli, que shumpelili ukahola lobe, matu pahtal umuchkubao, matu pahtal utsikbalob, matu pahtal ubetikomuk, chen kunel chiklikob ti humpelili bakal. Que shwayang haitul ichilobe, tak u no kikubao tiankine, matu beital u yalka pachtikukulubil.
Haili utumbe ni la wik kupek titsnohol helubei kunsik ukohbal tubaklil uyishima lanale. En español dice maíz. Yumtzil, apartados sobre el bacal están los granos de tu maíz. Fue la corpulencia de la enjuta tierra, o tal vez fue la noche de la nocturna lluvia. Puede ser el masivo gusano, o quizá el fogón del sol. La cuestión es que el maíz de tu mazorca está tan lejos del otro. Aunque son del mismo pueblo, no pueden entenderse, no pueden dialogar, no pueden armonizar su fuerza. En vano se han levantado de la misma comunidad. Aunque haya algunos que deseen presentar una ofrenda, no pueden ahuyentar al mapache. Solo tu renovado aliento que se mueve desde el sur podrá ceñir sobre el bacal el maíz de tu mazorca. Ese es el primero. Voy a leer un segundo que se llama Chochlim, que es la cigarra. Dice: Liken tamuxahilanuk besakay, tumenimpayalchie, tsokupatal matuyubal tumeyumchak. Nach kumanu hoya buchuhti uyih inal. Mabe yuchehilakaye, kuwolik muyal, kukolika, kushushutikik, kuyensik chak, kuwaiti kushikinupuksik aluchak. Keshitun techkawuy, keshuyotzililimpayalchie. Wakamuchhoko kechtamuksahile, tulaka lucheik ashkun kimbesikakaba, tulakal balcheuk ahkun okotachante, tumenteche mula kushkinti kakay, yeteluyashiluyol yokolkab. Cigarra, levántate de tu entierro a fraguar tu canto. Mi rezo se ha quedado sin el oído de Yumchak, lejos anda su calabazo de la espiga de mi maíz. No así la estridencia de tu canto, amasa la nube, seduce el agua, lisonjea el viento, desciende la lluvia y hechiza los oídos del corazón de Lupchak. Sé tú entonces quien escuche mi desamparado clamor. Si pudiera salir de la tumba, todos los árboles del monte festejarán tu nombre. Todo animal sediento danzará para tus ojos, porque tú reanimas la vida de tu canto, al igual que el verde retoño de la tierra. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Mari Witt y les voy a leer uno que se llama Witten, primero en maya y después la parte en español. Uchunt anil uyol inkaba, tuchun kaan kulikil inwolis chibal, ukalikil uyich inol, wolisil pik inchich, leken kopos chakhaktu anil takleken uka muhkintubae kun nohkintikuba tu shibil nohochwinik. Huit takaba tikintulba upal tumenuk ukilibob uyich akap ma yolal uyeshi vale yolal unae iit utam iit ubuk iit uwenklil iit ushin kuba iit unay. Huit soy. Luna es la fuerza originaria de mi nombre. Mi estirpe se levanta redonda en el horizonte. Es la antorcha óptica de mi abuelo. Es el redondo pic de mi abuela. Cuando se hace guadaña en las alturas hasta que recupera su tierna edad, cobija el signo varonil del pudor. Huit se nombran sus hijos. Son cirios del rostro nocturno, no por su calza, sino por ser vástago de la luna. Uhid es su palabra, Uhid es su hábito, Uhid es su cuerpo, Uhid es su insurrección, Uhid es su sueño. Quiero comentar un minutito. La palabra Uhid es un término que se le aplicó y se le aplica a los mayas rebeldes después de la guerra de castas.
y sucede que esa gente tenía un tipo de ropa como un pantalón corto, que era como una media luna, y a eso se le llama huit, pero viene de la media luna, es como la imagen de la media luna. Lo que le están diciendo es que se viste con una media luna. Entonces, cuando los mayas que se rendían frente a los españoles o frente al gobierno, los vestían con ropa de los mestizos o de los españoles. Entonces venían como para decirle a sus hermanos: vean, yo ya mejoré. Lo tratan de traidor y pues a veces lo matan. Entonces el término huit se le comenzó a aplicar no a la ropa que vestían estas personas, sino a la rebeldía de la persona. Entonces, quien se viste con ese huit es un huit y es un rebelde, y es de los que va a resistir siempre. Ese es y es su apellido de ella. Ella se llama Mari Huit. Está como apellido en maya en toda la península de Yucatán. Muchas gracias. Yo voy a hablar brevemente de estos 3 tomos. Y luego voy a pasar el micrófono con la y el invitado, que les voy a pedir que se introducen, pero está aquí con nosotros Irene Ragazzini, del colectivo Nodo Solidario, y Carlos Tornel, del GTA, Global Alternatives Tapestry, ¿cómo se traduce al español? Tejido. Ajá, tejido global de alternativas, pero nos van a decir un poco más de lo que están haciendo. Pues si podemos ver la primera diapositiva. Aquí pueden ver entonces la portada del primero de los 3 tomos, es la portada del tomo 1, en los que hemos compilado parte de los libros de bolsillo que dan forma a la colección Alfaro Zapatista. Es esta. La colección nació como un homenaje a los zapatistas, a su lucha, que como señalaron en la primera declaración de la Selva Lacandona de 1994, nos remite a la resistencia de los pueblos originarios frente a la conquista y la colonización española, entendida esta como un momento de expansión del capitalismo con su concomitante patriarcado y racismos. Hace unos años, el subcomandante insurgente Galeano comentó, y lo voy a citar textualmente, pregunta: ¿es el zapatismo una gran respuesta, una más, a los problemas del mundo? No. El zapatismo es un montón de preguntas, y la más pequeña puede ser la más inquietante. ¿Y tú qué? Deseamos que la colección Alfaro Zapatista, con sus 3 tomos, permita amplificar esa pregunta, pues creemos que de poco sirve que exista la luz del faro zapatista si no nos conduce a cada quien en su modo, calendario y geografía a preguntarnos, a organizarnos y actuar para heredar vida digna, justa y plena a quienes vienen detrás. Se trata entonces de un homenaje realizado desde el pensamiento crítico y el conocimiento situado y sentipensado. Con ello en mente, invitamos entre 2021 y 2023 a colegas y compañeros, compañeras, compañeroas a escribir sobre el legado del movimiento zapatista y hacerlo a través de sus miradas, sus vidas, sus quehaceres y los debates en que se ubican. Hicimos esta invitación para acompañar de manera autorreflexiva y reflexiva y autorreflexiva la llamada Travesía por la Vida que organizó el movimiento zapatista junto con solidarias y solidarios organizados en
la Europa rebelde rebautizada como Tierra Insumisa, Slumil Kach Shemkop, y por supuesto como un homenaje al 30 aniversario del movimiento. Respondió a esta invitación más de un medio centenar de personas que se involucraron en este trabajo de reflexión para la acción. Entonces, como ven aquí, esa es la colección que sacamos luego en el 2023 y pues esto ya es la tercera edición. La primera, prácticamente todos los fondos recaudados se fueron para las comunidades autónomas. Y luego, cuando pensábamos de hacer una edición para Europa, nos acercamos con Traficantes de Sueños y cuando vieron la colección dijeron, bueno, pues está muy, muy bonita, pero eso así va a ser difícil venderlo en Europa. Como saben ustedes, los europeos, y yo lo sé de experiencia, somos un poco... Entonces, hicimos tres tomos donde reunimos la mayoría de los libros de esta colección, y estos son ahorita los 3 tomos que vamos a presentar y comentar. Entonces, en este primer tomo se reúnen textos que nos permiten conocer de viva voz y desde sus autores y autoras el cómo, dónde y cuándo el movimiento zapatista tejió, urdió fino lo local, lo nacional y lo transnacional global mundial. Nos muestra de cara a la crisis civilizatoria el potencial del movimiento zapatista para convocar al mundo a enfrentar lo que muy tempranamente identificaron como la globalización moderna, que conocemos también coloquialmente como neoliberalismo, y en 2015 llamaron la hidra capitalista, y 2 años después, en 2017, las mujeres zapatistas agregaron machista y patriarcal. En los capítulos que componen este tomo 1, se destaca cuáles son los hilos del tejido local que liga a las comunidades de la selva lacandona con las tierras Sami en Escandinavia, pasando por el sur y sureste europeo, España, Italia y Grecia principalmente, así como por el centro, Alemania y Bélgica, y el noroeste, que es en particular Irlanda. Con el hecho de urdir resistencias y rebeldías de esas geografías, el zapatismo y las redes neozapatistas, entendidas como tejido de redes no solo cibernéticas, sino de relaciones sociales, humanas y hermanas, han retado, como podemos ver en este libro, las fronteras de los estados-nación, sus políticas institucionalizadas para hacer política y elementos centrales de los sistemas de dominación que nos rigen a nivel planetario. Nuestro deseo e intención ha sido que esta obra abone a repensar qué hemos hecho en la historia reciente las izquierdas del mundo, sobre todo las izquierdas no institucionalizadas del abajo. ¿Qué hemos hecho al Faro Zapatista? Miles de seguidores y seguidoras de ese movimiento, radicados y radicadas en diferentes partes de Chiapas, México y del mundo insumiso del sur y norte global. ¿Qué estamos haciendo ahora en el primer cuarto del siglo XXI? No creo que va a ser difícil poder leer las y los autores, autoras, autoroas. Están en este tomo Xochitl Leiva, Jorge Alonso, Carlos Alonso Reynoso, Marta Romero Delgado, Erwin Alejandro Garnica, John Holloway, Raúl Van Eygen, Daniele Di Stefano, Vittorio Sergi, Leonidas Oikonmakis, Yabasta Netz, Teodoros Kariotis, Ioana María Maravellidi, Javor Tarinsky, Lawrence Cox, Marcos Reutemann y Gustavo Esteva. Podemos pasar la segunda, gracias.
El tomo 2 reúne textos que abordan los diversos aprendizajes que nos dejan las mujeres y las comunidades zapatistas, a las solidarias, locales, nacionales e internacionales, a las feministas, así como a las mujeres y los pueblos originarios organizados nacionalmente en el Congreso Nacional Indígena, el CNI, o en colectivos de artistas que han tomado como referente al movimiento zapatista para fortalecer su lucha por la autonomía política, lingüística y cultural. Los textos que forman este segundo tomo nos muestran y reflexionan los aprendizajes derivados de 30 años de vida pública del movimiento zapatista, con un énfasis explícito e intencional en las luchas de las mujeres, no porque sea lo único que hay, sino porque el movimiento mismo ha puesto el énfasis en las mujeres, en las y los jóvenes y en las otroas. Se trata de aprendizajes que por razones de exposición hemos agrupado en 5 grandes campos utópicos: el ontopolítico, el de la defensa del territorio, la madre tierra y la memoria, el epistémico teórico práctico, el feminista y el artístico lingüístico cultural. Nuevamente, unas preguntas que esta obra abone a repensar es: ¿qué papel juegan las mujeres, la madre tierra, la memoria y la lucha contra la ira capitalista? ¿Y qué papel juegan ellas y elloas en todo ese ser, estar, hacer, sentir, pensar, todo al mismo tiempo? Las y los autores, autoroas, Xochitleva Lola Cubels, Nurturers, colectivo Weaving Realities, Rocío Martínez, Daliri Oropesa, Inés Durán, Rocío Moreno, Andrea Fajardo, Diana Itzú, Mercedes Olivera, Silvia Marcos, Edgar Darinel García, Miriam Esperanza Hernández y Canario de la Luz. El tercero, gracias. El hilo que teje los capítulos del tomo 3 es la vívida autonomía de los pueblos zapatistas en resistencia y rebeldía, autonomía que nos ha interpelado y nos ha obligado a ir más allá de los marcos constitucionales y legales, al ser organizada como un modo de vida lucha que comprende todos los ámbitos de la vida personal, colectiva y organizativa del movimiento zapatista. Este tomo 3 muestra 3 grandes ríos que permiten navegar hacia el mar de la autonomía zapatista. El primero analiza el tiempo-espacio y la historia del zapatismo. En el segundo se abordan y analizan las diferentes aristas de la autonomía zapatista, sus formas autónomas de gobierno de facto y sin permiso, sus agroecologías emancipatorias, el sistema de las artes y la comunicación zapatista con ciencia. El tercer río presenta la autonomía zapatista frente al proyecto de la Cuarta Transformación y la tormenta que viene. Los 3 ríos ponen al centro la palabra y la obra zapatista. Los autores, autoras: Xochitleva Lola Cubels, Jorge Alonso, Axel Köhler, Carlos Alonso Reynoso, Jorge Regalado, Sergio Tischler, Jérôme Bachet, Valentín Val, Peter Rosset, Radio Zapatista, Francisco de Parres, René Olvera y Alonso Gutiérrez. Y ahí lo dejo y les paso entonces el micrófono con Irene Ragazzini y quizás podemos ver, todavía viene otra diapositiva. Aquí pueden ver dónde se puede descargar toda esta obra, todos los libros de bolsillos. Allá arriba es la URL, el sitio web. Aquí así se ve el sitio y si pican luego en libros de bolsillo, y si vamos a la siguiente, aparecen los libros de bolsillo. Y aquí están todas, no he tomado la foto de todas, pero ahí nada más luego hacen clic, abre
el libro y lo pueden bajar y leer. Y por último, esos son otros sitios que también contienen la colección entera. Entonces, muchas gracias por haber llegado con nosotros, Irene, y te pasamos el micrófono. Agradezco mucho la invitación de la compañera Xochitl Leiva para hablar de este libro. Bueno, a mí me tocó leer el tomo 2, solo me dio tiempo de eso y me pidieron comentar el tomo 2, el de las mujeres y de las comunidades zapatistas. Agradezco también a todas las autoras que están reunidas en este tomo y que compartieron su sentir y su mirada, ¿no? Leer este libro y decidir qué decir aquí ha implicado mucha introspección y movimiento interno en estos días y por eso estoy agradecida. Este libro no habla de qué es el zapatismo, sino de qué es el zapatismo para nosotras y nosotros, lo cual es otra cosa. ¿Qué es el zapatismo para las personas que hemos estado tocada tras tocada y transformadas por este movimiento? Leerlo para mí ha implicado revisar qué ha sido y es el zapatismo para mí, así como para las colectividades de las que he sido parte. Y hacer ese ejercicio es importante porque implica reconocer qué lugar ocupa dentro de nuestros corazones y nuestras prácticas y cómo nos sentimos hoy con todas esas preguntas que el zapatismo ha provocado en nosotros y cómo nos sentimos también con las respuestas que hemos ido dando a esas preguntas. Antes de empezar, quiero compartirles brevemente desde dónde hablo y cuál ha sido mi experiencia relacionada con esto. Mi nombre es Irene, nací y crecí en Italia hasta los 21 años. En Italia participaba en algunas actividades sociales y políticas, pero en ese entonces no había encontrado un espacio político del que realmente me sintiera parte o que hablara en un idioma que me interpelara profundamente. En 2007 llegué a México y más precisamente a Monterrey y me encontré con lo que había removido el paso de la otra campaña ahí en ese norte. Después estuve en el primer encuentro en el CIDESI en memoria de Andrés Aubry sobre movimientos antisistémicos y ahí me encontré con el zapatismo por primera vez. También en esa vuelta me encontré con las abejas de Acteal, con la historia de estas tierras, su dignidad y su rebeldía. Por primera vez en mi vida escuché un lenguaje político que me llegaba al corazón y prendía una llama que quería conectarse con otras llamas. Poco después y más profundamente me encontré con el zapatismo a través de Cactus, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, un espacio organizativo adherente a la Sexta que luchaba por la construcción de autonomía en la Mixteca Triqui. Las y los compañeros de Cactus fueron para mí maestros de cómo las preguntas de las y los zapatistas, y en particular las preguntas de la Sexta, tan sencillas y tan fundamentales, se transformaban en prácticas y en horizontes para la lucha y la organización en otros territorios. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos nuestro país que es México? ¿Contra qué luchamos? ¿Cómo luchamos y cómo le vamos a hacer? La maestra de los maestros de Cactus fue Betty Cariño, una compañera extraordinaria que se transformó al instante en una gran hermana para mí. Ella fue quien más logró transmitirme qué representaba el zapatismo para los pueblos indígenas y para las mujeres luchadoras de los pueblos como ella. Betty fue asesinada en 2010 en la caravana humanitaria al municipio autónomo de San Juan Copala. Un gesto de solidaridad radical en ese momento muy parecido al que ahora están haciendo las y los compañeros de la Global Summit Flotilla, que saludo con mucha fuerza. El asesinato de Betty estaba inmerso en la cuestión del pueblo triqui y su autonomía era un tema muy espinoso para la comunidad de lucha que era la Sexta en ese momento, pues los autónomos, el Multi, acusaban a otra organización, el MULT, también adherente a la Sexta, de complicidad con el gobierno y sus paramilitares. Ambas organizaciones participaban en la red contra la represión y el ZLN no tomaba posición al respecto. Fue muy fuerte para mí y mis compañeros encontrarnos en una situación de exigir justicia por el asesinato de nuestra compañera en el medio de una comunidad política dividida.
Luego de que se cerró nuestro ciclo en la Mixteca, participé durante 4 años en otro espacio cercano al zapatismo en Oaxaca, la Unitierra de Oaxaca, con muchos compañeros que formaron esa comunidad de aprendizaje, entre ellos Gustavo Esteva, que estuvimos recordando aquí hace pocas semanas y que fue otro maestro para aprender del zapatismo fuera de Chiapas. Durante esos años estuve en el comité de coordinación de la Unitierra, fundé y trabajé mucho en la cooperativa editorial El Rebozo y también participé en un colectivo adherente a la Sexta que se llamaba Veredas Autónomas, con quienes hicimos diferentes actividades, entre ellas ir a la Escuelita Zapatista y solidarizarnos con el preso político losicha Álvaro Sebastián Ramírez. Después llegué a San Cristóbal y empecé a participar en el colectivo Nodo Solidario, también cercano a la lucha zapatista, con el que ya había estado en red desde que vivía en Oaxaca. Para mí era raro al principio estar en un colectivo de solidaridad internacional, pues no era el lugar y la manera en la que yo había estado organizándome. También era una manera diferente de relacionarse con el zapatismo, porque el nodo hacía puente y hacía trabajo de solidaridad, que luego rebautizamos como complicidad con las comunidades zapatistas, pero se concentraba menos en ese momento en procesos organizativos propios. Igualmente me hacía sentir bien el hecho de que no fuera un espacio que estaba totalmente en función y en adoración del zapatismo, sino que se relacionaba de manera sincera y auténtica con ese proceso y con muchos otros también. Así, a lo largo de los años he encontrado mi manera de estar en el nodo, también transformarlo, y ahora para mí es una pequeña familia humana y política. Mientras estuve en el nodo, también estuve en la formación de la librería cooperativa La Cosecha, la Casa de Salud Raíz del Viento en Cuxtitali. Actualmente trabajo en Médicos del Mundo y aunque se trata de un trabajo en una ONG, ahí también hemos construido colectividad alrededor de lo que hacemos y hemos nombrado internamente a nuestro grupo como Corazones que Florecen. Bueno, hasta aquí mi presentación. Y desde este recorrido leo el libro Alfaro Zapatista. Y desde este lugar leo cómo a otras mujeres les ha transformado esta lucha y les ha ayudado a caminar. Lo que pensé al leer el libro es que el zapatismo para nosotros, las personas, comunidades y grupo que hemos sido trastocados por él, ha significado un montón de espejos útiles y a veces fundamentales para caminar en la lucha contra el sistema de opresión y en la creación de otros mundos y formas de vida posibles, más allá. Lo que hemos descubierto en los espejos se ha entrelazado con quienes somos cada uno de nosotros, en nuestros cuerpos, geografías, territorios y relaciones. Quiero mencionar aquí algunos de los espejos principales que el zapatismo nos ha regalado, que he encontrado en las diferentes páginas del libro, en las voces de diferentes mujeres y en mi propio recorrido en estos años. 1. El espejo de la dignidad indígena, el antirracismo y el anticolonialismo. El primer espejo es el de la dignidad indígena. Tanto en el libro como en los encuentros de la vida, siempre es muy fuerte escuchar a personas de los pueblos indígenas de México y a veces del mundo compartir lo que representó el levantamiento, lo que representó ese ya basta de desprecio y lo que representó el levantar desde el corazón la bandera de la dignidad de otras formas de estar en el mundo, en resistencia, resiliencia y comunidad. Este ha sido un enorme regalo del zapatismo, mucho para los pueblos que han podido verse en ese espejo y compartir su mirada desde quienes realmente son y querer recuperar sus raíces. Pero también ha sido un regalo para los que no pertenecemos a los pueblos indígenas, para sembrar en nosotros la pregunta: ¿y yo de qué pueblo soy parte? ¿Cuál es la historia de mi pueblo que han borrado? ¿Cuál es mi herencia? ¿Qué memoria de resistencia de mi pueblo quiero rescatar en mi identidad? ¿Qué de colonial cargo también? ¿Qué es para mí el nosotros? El segundo espejo es el de la organización. Es que ¿quién no se ha sentido totalmente deslumbrado al ver tantos y tantas zapatistas, todos juntos, al enterarse de que estuvieron 10 años en clandestinidad y 31 a la luz del día y que se multiplicaron?
¿quién no se siente interpelado al enterarse de que se han organizado de manera colectiva para todo? Gobierno, educación, salud, economía, comunicación, autodefensa, lucha política. ¿Quién de los que tenemos algún pedacito de mente, corazón de ese rojo marxista no ha pensado, quisiera ser parte de una organización tan grande? O quisiera ser capaz de tener la voluntad de empezar un proceso organizativo que no tenga miedo a crecer o que no tenga miedo a plantearse de aquí a los próximos 120 años. Además, las y los zapatistas, como bien lo relatan algunos textos, no han dejado de repetirnos el mantra hay que organizarse, organícense. Por lo cual, ese espejo de la organización nos ha llegado a todos y todas, y todos hemos buscado nuestras propias respuestas en estos años. ¿Cómo estamos ahora en eso de la organización? Es una pregunta que siempre nos hace el zapatismo y también este libro, aunque no sea siempre tan explícita. 3. El espejo de la comprensión y la lectura radical del sistema de opresión. Otro espejo que aparece en el libro, en la experiencia de muchas de las autoras, es el aporte del zapatismo en darnos herramientas para analizar, comprender y por lo tanto luchar contra el sistema de opresión. Poder tener un lenguaje compartido además para describirlo y además un lenguaje sencillo y empático nos ha ayudado a narrar nuestros caminos de autonomía y de lucha desde un lugar radical, profundo y a la par no pretencioso, y así poder tejer más puentes. El zapatismo ha sido parte fundamental de nuestra formación política. Por lo tanto, de quiénes somos y todos los espacios de análisis, de discusión desde el sentir en los que he participado, en particular quiero nombrar el Seminario Caminos de la Autonomía de la Unitierra de Oaxaca, han sido fundamentales y nos hacen falta ahora. Aquí en San Cristóbal nos hace falta el seminario del CIDES y muchos lo comentan. Otro espacio en donde podamos hacer análisis de este contexto tan difícil en el que nos encontramos en este momento. Aquí para mí la pregunta es ¿por qué nos ha sido tan difícil convocar y luego sostener un espacio abierto de análisis de contexto y de análisis político compartido entre la comunidad de lucha que existe en este territorio? 4. El espejo de la posibilidad de otros mundos y de una forma de vida no capitalista en todos sus ámbitos. El cuarto espejo que se encuentra en el libro, que es tal vez el que con más fuerza emerge en este momento histórico, es el ejemplo práctico de una forma de vida no capitalista, organizada y en resistencia. El hecho de que nos digan que no basta con entenderlo, sino que también hay que hacerlo. Este es tal vez uno de los espejos más fuertes que estoy segura ha motivado a muchísimas experiencias de autonomía de algún tipo en un sinfín de lugares. Aquí las preguntas han sido, ¿y nosotros en nuestro contexto, en nuestro quehacer, qué hacemos y qué podríamos hacer para vivir y organizarnos más allá de la lógica capitalista? Esa pregunta sigue abierta y sigue siendo, creo, cada vez más difícil, pero no por eso menos necesario en este contexto de despojo acelerado. 5. El espejo de las mujeres que luchan y lo hacen junto con sus compañeros. Este es un espejo importante para las mujeres, para mí y para muchas voces dentro de este libro, como Mercedes Olivera, Diana Itzu, Silvia Marcos. Es un tema al que el libro le da mucho espacio. Los espejos han sido la ley revolucionaria de las mujeres para colocar el asunto de lo que yo recientemente he llamado la lucha dentro de la lucha. El constante relato de la organización respecto de cómo las mujeres zapatistas han ido transformando su lugar adentro de la organización, adentro de las familias, haciendo cambios intergeneracionales muy importantes. Y de cómo eso ha sido un cambio para todos. Como sabemos, dentro y fuera del zapatismo, el proceso de movernos del lugar de las mujeres está en curso y es largo. Ha sido muy importante para las mujeres, para cada una de nosotras, en el mundo en las últimas décadas. Nos hemos movido de lugar y nos seguimos moviendo de lugar. Hemos estado luchando como mujeres, sanando y transformándonos, y así transformando lo que está alrededor nuestro.
El espejo más potente, reciente que nos regalaron las mujeres zapatistas a las demás mujeres que luchamos, y que espero también sea al revés, de nosotras a ellas, ha sido el primer encuentro de mujeres que luchan, que fue, como muy sabiamente lo destaca Mercedes Olivera, la capacidad de procurar un espacio en donde miles de mujeres logramos conectar entre nosotras, encontrando lo que tenemos en común y no lo que nos separa. Es decir, querer vivir sin miedo y luchar para que las otras estén vivas también y no tengan miedo. Es muy sencillo y al mismo tiempo tiene muchísimas implicaciones, tanto en nuestra relación entre mujeres y en nuestra relación con los hombres. Yo personalmente creo que las mujeres que luchamos tenemos muchas preguntas para las zapatistas, que siempre nos han contado sus logros y transformaciones o lo que están haciendo, pero que es difícil también que se abran sobre sus retos actuales y que lo dialoguemos, sobre nuestros retos actuales, lo que falta pues. Pienso que esos diálogos son muy fructíferos entre mujeres que luchamos cuando logramos los espacios para darlos. 6. El espejo de la escucha y la articulación entre las luchas. En la lectura del libro me conmoví de nueva cuenta y recordé muchos momentos cuando una de las autoras, Andrea Fajardo, citó el fragmento de La Sexta que dice: esta es nuestra palabra sencilla que busca tocar el corazón de la gente humilde y simple como nosotros, pero también como nosotros digna y rebelde. Este espejo de la articulación entre las luchas es el que a mí más me duele. En el libro las diferentes autoras hablan de muchos momentos históricos, de muchas convocatorias zapatistas: la Marcha del Color de la Tierra, los encuentros del CNI, la otra campaña y la sexta, la escuelita, los encuentros de mujeres, el Consejo Indígena Gobierno, la Declaración por la Vida. Pedazos de nuestra historia en los que hemos puesto mucho trabajo y esfuerzos. Apuestas para que el cada quien a su modo no se transformara en el cada quien por su lado. Creo que en este espejo los zapatistas han tenido intuiciones extraordinarias, como la capacidad de hacernos ver y sentir que teníamos algo en común con todos los que luchamos contra el sistema, más allá de nuestro lugar en él. Nos han ayudado a encontrarnos entre los que, como dice espléndidamente Lola Cubels al principio del libro, tenemos en nuestro corazón la huella zapatista inmediatamente reconocible. Sin embargo, sobre todo aquí en México, lo que hemos vivido muchos y muchas en estas apuestas de articularnos ha sido muy contradictorio y ha producido momentos de frustración compartida de la que nunca hablamos mucho públicamente o escribimos. Retomar este punto al final porque me parece que hay un camino andado, pero muchas preguntas que quedan en el tintero en relación a la cuestión cómo nos articulamos. 7. El espejo del internacionalismo y la solidaridad internacional. Otro espejo que aparece mucho en el libro es el de la relación con las luchas en Europa, que ha sido una característica del movimiento desde el levantamiento y que ha tomado nuevas formas de ser a raíz de la gira por la vida y el viaje a revés de la conquista y la colonización. Aquí me parece que hay que resaltar un aporte muy importante de las y los zapatistas, y es que ellos y ellas nunca nos han visto o tratado o hecho sentir como güeros o güeras, como otras veces nos ha pasado, sino como compañeros y compañeras de lucha desde siempre. Y desde ahí han reforzado su lucha antirracista y anticolonial en nuestras relaciones, sabiendo que ha habido pueblo sometido y en lucha en todos lados, aunque nos encontremos en puntos y en contextos distintos. Que entre compañeros tenemos que superar esas fronteras internas que nos ponemos. Y con ese ejemplo nos han enseñado a todos, de todas las esfumaturas, proveniencias y acentos, a no permitir que las fronteras coloniales operaran adentro de nosotros. Aún así nos han enseñado a permitir que la solidaridad internacional, horizontal y respetuosa en todos los sentidos, norte-sur, sur-norte, sur-sur, norte-norte, pueda operar con los recursos que tenemos a la mano cada quien. También desde mi colectivo internacionalista que teje constantemente relaciones, hemos aprendido algo que está muy evidente en este libro, y es que no llega de la misma manera el faro zapatista para nosotros que estamos aquí cerquita del faro y otros que están lejos.
que ese faro ilumina cosas diferentes y sirve para cosas diferentes y que está bien así. Es muy importante también el aporte de la descolonización del imaginario para el contexto europeo y la capacidad del zapatismo de asombrarse y ver lo extraordinario en las prácticas de lucha de la Europa insumisa. 8. El espejo del arte. Finalmente en el libro aparece el espejo del arte. La verdad es el espejo que menos me he parado de enfrente a mirar, así que tengo pocas cosas que decir yo al respecto. Pero quisiera rescatar que en el libro aparece que para muchas personas el enorme despliegue artístico de las obras de teatro y otras expresiones artísticas, así como la convocatoria a otros artistas que las y los zapatistas nos han mostrado en los últimos años, ha sido un lenguaje muy potente. En particular aquí aparecen las preguntas: ¿para qué es el arte? ¿Está separado el arte de representar o expresar algo del arte de luchar, del arte de vivir colectivamente? ¿Qué tipo de arte se produce en colectivo y en un colectivo que se organiza para la vida? 9. Quisiera expresar que para mí hay otro espejo importante, tal vez aparece en los otros tomos, pero que no aparece en el que yo leí, y es el espejo de la comunicación y los medios libres. Creo que es importante porque han jugado un papel clave y han sido fuertemente influenciados por el zapatismo. Y también que ahora están en un momento de repliegue y transformación con el auge de las redes sociales. Por lo cual sería interesante también hacernos preguntas sobre el zapatismo y nuestros medios libres y su papel en el tejido de nuestras luchas. Bueno, después Xochitl me dijo que tenía que también contestar a esta pregunta, además de lo que yo vi en el libro: ¿qué queda en el tintero para seguir trabajando, luchando y sintonizando con esta lucha del zapatismo? Y aquí hay dos cosas que quisiera compartir en relación a lo que queda en el tintero. La primera, que para cada quien, especialmente en México y en Chiapas, de manera diferentes o similares, nuestra relación con el zapatismo no está exenta de diferencias políticas, humanas, incomprensiones con algunas prácticas de la organización que hemos encontrado en el camino. Eso es natural, pues somos diferentes. Aquí me refiero a diferencias en torno a las cosas que hemos hecho junto con ellas y ellos, no de las cosas que cada quien ha hecho por su lado, pues esas son temas de cada quien. De las diferencias nunca hablamos de verdad. A veces esas diferencias nos han hecho pensar en críticas o a veces nos han hecho sentir también dolores. Todo esto también es normal y parte de la vida y de la política. Sin embargo, lo que creo que es importante decir es que ha habido una dificultad y ha sido un reto desde mi perspectiva lidiar con esto de las diferencias de una manera sana y abierta y que nos haga crecer. Por mucho tiempo y tal vez todavía nos hemos preocupado de lo que podemos o no decir públicamente en relación al zapatismo. Yo, por ejemplo, toda esta semana me lo he preguntado en relación a la presentación de este libro. Ha sido difícil encontrar y crear estos canales de comunicación, transformación de conflictos, discusión abierta de la diferencia y las críticas entre nosotros, la comunidad de adherentes, simpatizantes y solidarios con la organización zapatista. Ha sido difícil porque solemos decirnos quién es una o un pequeño colectivo o una organización para expresar esas diferencias, preguntas críticas o dolores frente a una organización de miles de personas y que además ha sido uno de tus principales referentes y te ha transformado para ser quien eres. Por eso terminamos estos debates en espacios de mucha confianza y en corto diciéndonos: sus razones tendrán por hacerlo así, aunque no lo entendamos nosotros. Seguro los zapatistas también se harán preguntas sobre por qué hacemos o no hacemos las cosas de determinadas maneras o somos como somos, pero así nos quedamos cada quien pensándolo por su lado como si estuviera mal decirlo, en vez de una oportunidad para caminar. Y en este nuevo momento en donde ellos nos comparten su proceso interno de mochar la pirámide y trabajar desde el común, pienso que para cada uno de nuestros espacios también es importante en estos tiempos hacer el recuento. ¿A qué nos hemos dedicado y qué nos ha pasado a nivel político y organizativo y en su caso con el zapatismo en los últimos años? Años de agudización de la violencia, años de pandemia, años de Morena, años en el que el zapatismo se fue hacia adentro y todos nos fuimos hacia adentro. En este movimiento que Diana hizo en su texto que llama la dialéctica del caracol corazón Puyotán, el movimiento de ir hacia adentro, sanar, transformar y salir hacia afuera.
esta pregunta de qué nos ha pasado y cómo nos hemos sentido políticamente, cuál es el recuento, es una conversación que hemos empezado en mi colectivo y que nos ha ayudado a centrarnos en el presente y en el que sigue. A esta pregunta tal vez podemos agregar qué nos ha dolido en las relaciones al interior de nuestra comunidad de lucha, donde para muchos también está el zapatismo, y cómo hemos lidiado con eso. Otro tema que queda en el tintero, según yo, y vinculado al anterior, son las preguntas abiertas sobre la articulación entre luchas en el ciclo actual, en donde nos hemos ido hacia adentro y tal vez ahora estamos asomándonos colectivamente hacia afuera, siendo ya otros y otras, es mi sensación. Después del Frente Zapatista, del CNI, de la Sexta Nacional e Internacional, la Red contra la Represión, las articulaciones entre los medios libres, la plataforma virtual de las denuncias que representaba la página de Enlace Zapatista, el espacio de análisis de contexto que compartíamos en el CIDESI, el Consejo Indígena de Gobierno, las preguntas que quisiera compartir son: ¿cuáles son nuestras miradas y aprendizajes sobre las plataformas de articulación que ha sido impulsada por el zapatismo y que hemos caminado? ¿Qué piensa la organización zapatista al respecto? Nosotros seguimos apostándole a construir plataformas de articulación compartidas con la organización zapatista. ¿Ellos siguen apostándole con nosotros? Y si sí, ¿desde dónde y qué aprendimos de las experiencias anteriores? Y si no, ¿qué pensamos sobre la articulación y las redes entre las luchas? ¿Qué necesitamos para ir más allá de la fragmentación? Y bueno, estas son las preguntas que quise lanzar. Les agradezco mucho su presencia y su escucha y espero que mi palabra provocada por la lectura de este libro sirva para nutrir los diálogos que consideramos importantes. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues es un honor estar aquí para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la colección Alfaro Zapatista, un proyecto que conmemora los 30 años del levantamiento zapatista con 30 volúmenes y más de 50 autoras y autores y colectivos ahora reunidos en estos 3 tomos. De antemano me disculpo por no poder estar allá con ustedes. La verdad es que me habría dado un gusto enorme poder acompañarles e intercambiar el diálogo. Pero bueno, agradezco mucho la invitación de Xochitl Leiva y también la confianza y la paciencia de Axel e Irene, ¿no? De aceptar que yo me pueda presentar en este formato, ¿no? Con un video a distancia. Pero espero, ¿no? Poder acompañarles a pesar de estar en este formato, estar ahí en la sesión de preguntas y respuestas con ustedes. Y bueno, empiezo diciendo que tal vez desde aquel grito de ya basta, ese 1 de enero de 1994, el zapatismo no ha dejado de interpelarnos. En más de 3 décadas, el zapatismo ha sido un faro y una guía, como lo propone esta colección, que ilumina los múltiples caminos que se han abierto desde aquel amanecer en el 94 y que nos han servido para desmontar algunos de los mitos más persistentes de la modernidad capitalista. El fin de la historia, la idea de que no hay alternativa, la obsesión con el desarrollo, la toma del poder y los límites del Estado, así como la clara violencia que supone la separación de las sociedades de la naturaleza y de los territorios, ¿no? Para mostrarnos, en cambio, que no solo es posible pensar y habitar un mundo donde quepan muchos mundos, sino que es una práctica que surge desde lo cotidiano, desde el aquí y el ahora. En ese sentido, creo que sería un esfuerzo inútil tratar de presentar en algunos cuantos minutos una revisión minuciosa, ¿no? De la enorme riqueza que hay en las páginas de la colección Alfaro Zapatista, y creo que sería incluso más injusto, ¿no? O inútil tratar de revisar todas las aportaciones que nos ha dado el zapatismo. Por lo tanto, pues pido disculpas, ¿no? Porque dadas las limitaciones del tiempo, lo que trataré de hacer es de forma muy práctica tratar de dar una visión un poco resumida de los volúmenes que conforman esta colección, ¿no? De esos 30 volúmenes ahora reunidos en 3 tomos, ¿no? Y a partir de ello, pues destacar algunas de las aportaciones más significativas que yo puedo ver en esas páginas, ¿no? Para ello voy a dividir la intervención en 3 partes que coinciden más o menos con 3 ejes que yo definí de los diferentes textos que componen los volúmenes, ¿no? La primera, que tiene que ver con aquellos volúmenes que revisan la historia y las muchas aportaciones del zapatismo. Un segundo eje que tiene que ver con todos los textos que retoman el zapatismo desde otras geografías. Y uno tercero, que son los volúmenes que nos invitan a seguir sentipensando y caminando, ¿no? Haciendo preguntas con el zapatismo.
Entonces, bueno, desde ese primer eje, ¿no?, de estas historias y los aportes del zapatismo, creo que se muestra muy claramente cómo el zapatismo transitó de buscar un reconocimiento estatal a construir una autonomía antipatriarcal, anticapitalista y antirracial, ¿no? Creo que Carlos y Jorge Alonso destacan ese viraje en la que es visible incluso en las declaraciones de la Selva Lacandona. Al mismo tiempo, otros textos como el de Gustavo Esteva, este personaje que también nos ha interpelado mucho en un diálogo con el zapatismo a varias de nosotras y nosotros que estamos en esta sesión, ¿no? A entender este quiebre civilizatorio ante el agotamiento del Estado-Nación, la democracia representativa y el desarrollo, ¿no? Y nos propone esta lógica de caminar preguntando, como una de las lecciones que nos deja ese zapatismo, ¿no? Como una vía, como un medio de navegación en medio de la crisis. Por otro lado, John Holloway subraya, ¿no?, ese desborde de las identidades impuestas para posibilitar confluencias en contra de la hidra capitalista, ¿no? De hecho, ese desbordamiento de las identidades creo que es lo que nos invita a seguir generando estos movimientos de mucho más largo alcance, ¿no?, y comprensión también, ¿no? Por su parte, Inés Durán Matute y Rocío Moreno destacan, por ejemplo, cómo el Congreso Nacional Indígena y las redes de rebeldía ha recuperado la dignidad entre muchos de los pueblos, ¿no? Y otras, como Mercedes Olivera, resaltan, por ejemplo, la relevancia de la ley de las mujeres como semilla de un feminismo insurgente, bajo la consigna de nunca más un mundo sin nosotras, ya pensando no un México, sino un mundo sin nosotras. No voy a entrar en mucho detalle en la parte de las aportaciones de las mujeres, porque sé que Irene lo hará con una revisión un poco más específica en ese ámbito, pero bueno, creo que en conjunto el zapatismo aparece no solo como resistencia en estos volúmenes, sino como una fuerza que resignifica la vida y la política desde abajo, ¿no?, tejiendo redes de cuidado, dignidad y esperanza, y ofreciendo horizontes de autonomía y utopía, ¿no?, es decir, una transformación que sucede en el aquí y en el ahora, y que ya no nos invita a pensar solo en la utopía, en ese mundo que llegará en algún día, sino nos invita a actuar pensando que la transformación es en el aquí, en el ahora, en lo cotidiano, y a partir de esta lógica en donde el capitalismo pues nos sigue clausurando los futuros, ¿no?, y un Estado que es cada vez más violento, más extractivo, más cómplice y más necesario para sostener esa acumulación capitalista. En un segundo eje, ¿no?, en donde creo que se pueden escuchar esos ecos que ha dejado el zapatismo en otras geografías, aquí vemos cómo la colección nos muestra al zapatismo en un diálogo, convergiendo en un horizonte compartido con las luchas muy diversas que se encuentran en el lenguaje común de la resistencia. Por ejemplo, Lawrence Cox, ¿no?, desde Irlanda, identifica afinidades con luchas locales en contra del capitalismo. Theodoros Kartois, y perdón si leo mal los nombres en griego, Ioana Maria Marveldi y Javor Tarinsky, en Grecia, destacan cómo inspira movimientos autónomos que buscan escapar de la hegemonía de los partidos. Y Daniele Di Stefano, por ejemplo, en el sur de Italia, analiza su impacto en colectivos autónomos y los ocupas. Otras, como Marta Romero Delgado y Erwin Alejandro García, documentan cómo el pueblo Sami, ¿no?, en Finlandia, pero en todos los países nórdicos, ¿no?, asume una resistencia frente al neocolonialismo extractivo en sus territorios, mientras que la red Ya Basta Netz en Alemania recuerda cómo la travesía por la vida sembró principios de solidaridad y esperanza en los movimientos de lucha y resistencias urbanas. En conjunto, yo creo que estos volúmenes muestran que el zapatismo no se exporta como un modelo universal, sino que funciona como una inspiración para traducciones creativas que permiten en cada movimiento caminar desde sus propias raíces y sus propias memorias, ¿no? Así, la globalización de la rebeldía se asemeja a un misilio subterráneo, redes invisibles, ¿no?, yo creo que ya cada vez más visibles, de solidaridad, de apoyo mutuo, que pese a las dificultades y los contextos en los que se encuentran, siguen nutriendo un internacionalismo intergeneracional que se entreteje las dignidades y las esperanzas, ¿no? Yo creo que esa red de globalización ya no es solamente una red de resistencia, es una red también de esperanza, porque para muchas y muchos de nosotros el zapatismo siempre ha proveído ese lenguaje, esa poética de la esperanza, ¿no? Y aquí creo que lo uso para pasar al tercer eje y ya empezar a cerrar, ¿no? En el tercer eje temático se profundiza cómo el zapatismo ha pasado de la resistencia local a convertirse en una red altermundista, ¿no?, que visibiliza la violencia capitalista en lo cotidiano, pero abre caminos hacia una lucha en común.
Los textos, por ejemplo, de Xochitl Leiva, ¿no? Muestran cómo esta transición hacia una articulación global se propone a través de esas redes y esos procesos de diálogo, mientras otros como Jerome Bachet, ¿no? exploran cómo el autogobierno y la ética comunitaria enraizada en la tierra y en el territorio ha sido esencial. Al mismo modo, otros territorios, como por ejemplo en Francia, con los situacionistas, a través del texto de Raoul Beningheim, proponen una poética del desbordamiento frente a estos mitos que hoy se derrumban ante, por ejemplo, el genocidio en Gaza, esta lógica de la integración y la democracia representativa, que hoy sabemos que siempre fue una máscara del capitalismo, hoy revelan la crudeza y la realidad de este modelo tan devastador y genocida, ¿no? Y otros textos como el de Silvia Marcos, ¿no? que reivindica a las mujeres zapatistas como un referente de una política en femenino y una justicia epistémica. Creo que hay otros textos como el de Radio Zapatistas y Dalerio Oropesa, ¿no? que destacan la palabra de las mujeres y las redes invisibles tejidas en la travesía por la vida, mientras que Valentín Val y Peter Rosset resaltan la agroecología radical como una forma hacia el camino hacia la autonomía alimentaria, ¿no? Francisco de Parres, por ejemplo, recupera el arte, la fiesta y las cosmovisiones mayas como política de resistencia, y otros como Edgar Dariel García, Miriam Esperanza, Hernández Vázquez y Canario de Cruz reivindican la poesía de lenguas originarias como un acto de emancipación frente a la colonización lingüística. En conjunto, estos textos muestran que el zapatismo no es solo un movimiento político, sino también un lenguaje, una poética, una práctica de vida que interpela a la academia, al arte, a la comunicación, invitando a tejer redes de memoria, dignidad y esperanza en un mundo en donde quepan muchos mundos. Destaco también, por ejemplo, el texto de Axel, ¿no? retomando cómo han interpelado también a los medios de comunicación, a los medios compas, como dicen, ¿no? que han sido esenciales para ejercer esos procesos, ¿no? Y bueno, creo que para cerrar pensando en algunas de las aportaciones que nos ha dejado ese zapatismo, ¿no? Más allá de los esfuerzos de estos 30 volúmenes, esta colección nos recuerda que las contribuciones más profundas del zapatismo son necesarias para entender el momento en el que estamos, ¿no? Este momento de crisis civilizatoria y de significado. A 30 años del levantamiento, ya la interlocución del zapatismo creo que va más allá del Estado y de una izquierda atrapada en el deseo de capturar ese Estado, ¿no? Su viraje ha sido hacia construir estructuras autónomas de vida. Los caracoles, las juntas del buen gobierno, incluso a partir de la reconfiguración del 2023, que funcionan hoy fuera de la lógica estatal y capitalista. Este horizonte postestatal abre estrategias radicales para enfrentar la crisis climática y civilizatoria, cosas que son fundamentales para nuestro presente. Y habla, como nos recuerda Yasnaya Gil, en un texto que se volvió muy leído con la conmemoración de los 30 años, que a quienes cuestionan el zapatismo ya no le habla no solo al Estado, sino que busca hablar hacia esas otras redes de quienes ya están cuestionando el modelo de desarrollista que nos conduce a la muerte, ¿no? Y a superar estas lógicas que nos vuelven a inscribir en la transformación hacia arriba y desde arriba, ¿no? Entre sus muchos aportes más fecundos, diría yo, está la propuesta de un internacionalismo desde los muchos abajos, ¿no? Tejiendo en clave ecoterritorial por pueblos que defienden sus cuerpos y territorios, como nos mostró la travesía por la vida, por ejemplo. También su insistencia en la autonomía como brújula en los tiempos de colapso, ¿no? No como un repliegue, sino como una práctica cotidiana de autogobierno que abre horizontes hacia otros mundos posibles, o los pluriversales que le llamamos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Hacia ese desborde de las identidades. Ahí los textos de Beningheim y el texto de Holloway me parece que son excelentes, ¿no? Porque nos invitan a romper con esos cercos impuestos y que permite generar confluencias inspiradas en esa lucha que es esencialmente anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, ¿no? En todas sus formas y sus formas de guerra, ¿no? En conjunto, creo que el zapatismo nos ha dado un lenguaje radical de esperanza, ¿no? Globalizó la rebeldía sin borrar particularidades, resignificó la vida y la política desde abajo y convirtió la diferencia en el punto de encuentro. Por eso, la colección Alfaro Zapatista no es solo un homenaje a esos 30 años de lucha y de poética y de política, sino una provocación. Nos recuerda que las recetas del siglo XX hoy no solo están caducas, ¿no? Sino que nos toca aprender a navegar en la tormenta. Y siempre, siempre preguntándonos, ¿y nosotros qué? ¿No? En esa visión de hablar con las compas que están en el futuro, ¿no? Y la pregunta es ¿dónde estuvimos? Que no sé, esa interpelación creo que es fundamental en estos momentos de tanta crisis de significado, ¿no? Y bueno, esa pregunta resuena con fuerza ante un capitalismo que ya no esconde su rostro de explotación y degradación como lo hizo tal vez hace unos años, o frente al genocidio en Gaza que revela la crudeza de un sistema liberal en descomposición.
La colección nos ofrece no nos ofrece respuestas acabadas, pero sí un lenguaje, una memoria y una esperanza para seguir caminando, para seguir preguntándonos, ¿no? Como un faro, no ilumina un único camino, sino muchos posibles, y nos recuerda que, incluso en medio de la tormenta, siempre se puede y se debe bailar, ¿no? Hay que también aprender a disfrutar esta lucha, ese proceso, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Ojalá pueda estar conectado para el diálogo y las preguntas. Y bueno, me disculpo porque me pasé un poquito del tiempo pedido. Muchas gracias. De nuevo le reiteramos con el corazón y también con toda sinceridad el que nos hayan acompañado durante este 10º Foro Social, que todavía tiene una segunda parte el próximo viernes 19 de septiembre. Tendremos un conversatorio por la mañana de ese viernes sobre los encuentros mesoamericanos de movimientos sociales de cara al tercer encuentro que se llevará a cabo en Honduras, en los territorios de la Esperanza del Copín, y creo que es un momento muy propicio para conocer, ¿no?, de esa historia que reúne esa mesoamericanidad en disputa y lo que viene, ¿no?, con la agenda de ese encuentro en Honduras. Y en la tarde un conversatorio también muy interesante sobre el desplazamiento forzado en Chiapas y el exilio centroamericano en México, que está coordinando aquí nuestro colega Carlos de Jesús, así que no se lo pierdan. Vamos a divulgar la información y de nuevo reiterarle su energía, su paciencia, su reflexión, ¿no?, su escucha sobre todo durante este día y medio. Y a nuestros colegas y compañeros del CESMEC, Adriana, El Salvador, a Lalo también que está aquí, Boca de Polen, a Gaby Fragoso, a nuestra otra compañera Gaby, a Omar, a Miguel también que está allí, Emilio también, en fin, muchas solidaridades, y realmente es un gusto además que tejemos pues el foro desde hace años con Xochitl Leiva, con Axel, con Araceli. O sea, son alianzas intergeneracionales muy orgánicas. Nos encontramos aquí y allá, y nuestros compañeros del CESME, del ODEMCA, Jesús Solís, María del Carmen, Daniel Villafuerte, pues la verdad es que siempre con toda la fuerza, la confianza de pues impulsarnos, ¿no?, con Carlos de Jesús también para que este foro siga caminando. Así que no queda más que agradecerles que disfruten esta noche, y también a quienes nos siguen en línea, pues gracias también por su acompañamiento.